Muy buenas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, viendo aquí el Sport Quiz improvisado. Sí, sí. Buenas. Que buenas, buenas, Miguel. Albert, que no has acertado ninguna, ¿eh? A Miguel le podemos entender que tal vez no esté tan enterado en el fútbol ecuatoriano, pero que tú no des ninguna. La verdad que hasta hace nada no sabía mucho de la selección femenina, la verdad. Cuando había hecho la pregunta de qué equipo femenino o sea, no ha perdido ninguno, digo, era el Barça femenino. Digo, el Barça femení. No, no, es que estábamos hablando de equipos de equipos de la Liga de Primera División de Guinea Ecuatorial y Sí, 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 sí. no. Ay. Miguel, ¿qué pasa? Deberías saber no, los deberes, que al menos aciertes una. Buah, tengo un dolor de cabeza hoy, macho. Llevo cojo el inglés desde las 9 de la mañana, tío. Así que, pero bien, bien. Estoy contento. Muy bien. Gente, bienvenidos sean. Y como sabrán, teníamos programado hacer una charla hoy. Vamos a hablar sobre ella ahora. Muy bien. Sí. Además he hablado con mi gente, les he dicho que se vengan para acá, para el directo, que vamos a hablar un poco de las agencias y un poco de todo esto. Ahora explicarás tú qué es lo que vamos a hacer y, bueno, así me traigo a alguien por aquí para que también conozca el fútbol de aquí, de Guinea Ecuatorial, ¿no? ¿O qué? Claro que sí. No sé qué es lo que le pasa a tu micrófono, que a veces se te escucha como muy lejos y de repente se te escucha mejor. No sé. A mí. Sí, sí, Pues espera, voy a poner los cascos. Hola, Laurita. eso no pasa nada. Sí, aquí A también ver, he avisado a la gente también para que se metan a ver si y animamos esto un poco. y a ver si lo animamos. Y hay que mojarse, ¿eh? Aquí correctamente. Hombre, hombre. Bueno, Ahora, ¿qué chicos, tal se me ¿qué escucha? les parece nuestra marca ya? Que ya tenemos, ¿eh? Sí, sí, ahora se te escucha, se te escucha. Perfecto. Bueno, pues eso es lo importante, se me escuche bien. Bien, como veréis, estrenamos la página oficial de nuestra camiseta. Actualidad Guinea Mundo. Está chula, ¿eh? Muy bien, muy bien. Algo es algo. Bien, aquí en esta noche les voy a saludar otra vez. Buenas noches, entonces bienvenidos sean al programa. Esta noche vamos a hablar de dos aspectos. El primero es que queremos aclarar, o sea, les vamos a hacer preguntas sobre dudas que tenemos. Iremos haciéndoles preguntas dependiendo de lo que creemos que entiende cada uno. Y después hay otra fase en la que hay un tema que nos gustaría que nos ayuden a opinar, nos ayuden a entender. Por lo tanto, no se trata de que estemos todos de acuerdo o no, sino que cada uno dé su punto de vista. Así que, como saben todos, yo soy de Pau y vamos a empezar con Albert, que te presenta. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto hacer un directo con vosotros. Bueno, yo soy, para los que no me conocen, soy Alberto Sam, 28 años, de Madrid, concretamente de Fuenlabrada. Y estoy especializado en Derecho Deportivo y actualmente estoy especializándome en proceso de especialización de Derecho del Fútbol. Como algunos sabréis, llevo el blog de Sportlaw Albert Sam y además me dedico a la consultoría de representantes de futbolistas. Así para entrar en el mundo del fútbol es que es a lo que he empezado a dedicarme. Muchas gracias. Y a mi lado, como podéis ver, estamos trayendo aquí a los pesos pesados. Y a mi derecha, justo por debajo, tenemos a Miguel. Miguel, ¿te presentas? Sí, claro, claro. Bueno, como siempre, gracias por dar la oportunidad que pueda venir aquí a intentar poner un poquito mi granito de arena y colaborar con vosotros.
Y bueno, yo soy Miguel Ángel Sancho, agente FIFA desde hace 4 años. Trabajo en el mundo de la representación en la agencia N360 y bueno, pues representamos jugadoras de fútbol, jugadores y entrenadores. Y estamos aquí pues para echaros una manilla en lo que podamos sobre algunas dudas sobre cómo funcionan las agencias, cómo funcionan los agentes independientes y bueno, estamos aquí preparados para la batalla. Encantado, Albert. Encantado. Muy bien, chicos, bienvenidos. Quién sabe si acabáis aquí ya siendo enemigos, pero O amigos, eso nunca se sabe. Claro, claro. me Pues alegra nada, tenerlos cuando aquí. quieras. Cuando quieras. Muy bien. Eh, bien, Miguel, lo primero que nos gustaría que nos expliques, vamos a empezar contigo, es la diferencia que hay entre un agente y una agencia. Porque Vale, hemos bueno, visto pues a que ver, hay jugadores diferencias. y jugadores que son representados por un agente. A ver, dependiendo del tamaño de la agencia, hay varias diferencias, pero básicamente entre un agente independiente y una agencia, digamos que el alcance que tiene un agente siempre va a ser menor a nivel de, digamos, de dar un servicio tan completo como una agencia es mucho más complicado. Te lo digo porque yo empecé solo como agente. Entonces, es mucho más complicado que un agente independiente pueda mirar diferentes aspectos, como puede ser el jurídico, el marketing, sponsor, etcétera, para un mismo jugador, que, digamos, no hay tiempo físico como para poder hacer todo. Y en cambio, en una agencia hay, digamos, diferentes departamentos que se encargan de diferentes cosas, como puede ser el departamento jurídico, marketing, scouting, es distinto. El servicio, digamos, para mi punto de vista, una agencia, lógicamente, puede ser más completo, pero más completo no significa mejor. Eso podemos debatirlo. Muy bien. Albert, ahora que Miguel nos ha explicado lo que es un agente y lo que es un agente, si tuvieras que elegir, digamos, tienes un hijo o una hija que juega al fútbol, ¿por qué te gustaría que sea representado? ¿Por un agente o por una agencia? Preferiría por una agencia. ¿Por qué por una agencia? Para mí una agencia es más completo, es decir, hay más gente, más departamentos en los que sabe cada uno lo que tiene que hacer, cuál es su parcela, y además es mucho más, diría que es más más minuciosa la búsqueda de jóvenes talentos. Entonces, y claro, mientras que un agente, pues claro, simplemente trabaja por su cuenta, es decir, está él solo. Y claro, tiene que estar moviéndose en cada sitio, en cada lugar. Entonces, yo preferiría por una agencia, porque además los agentes o sea, un agente que lleve una agencia, pues creo que te podría dar digamos, un mejor trato. Sí, cierto es que un representante, o sea, un agente que va por sí solo, pues sí, pues se va a preocupar por ti y demás igual, pero yo creo que en una agencia pues lo veo mejor, o sea, yo me quedaría más tranquilo si mi hijo estuviese representado por una agencia. Muy bien. Pero cuando hablamos en términos de números, nos encontramos con que un agente tiene menos eh, deportistas a su cargo. Entonces parece que tiene más tiempo para dedicarse en realidad a ellos, para buscarles mejores equipos y todo lo demás. Y una agencia incluso puede llegar a tener cientos. La pregunta es, eh, ¿por qué crees que una agencia es mejor en ese sentido? Si tiene a cientos de jugadores de los que tiene que dar cobijo, como digamos. Hombre, en una agencia, yo creo que aparte de que tienes a la gente que te va a estar siguiendo, sobre todo si es un joven talento que ve que hay talento ahí, hay calidad de futuro, te monitorean, te siguen, o sea, digamos, tienen su big data, es decir, controlan todo lo que hace cada jugador, y entonces a partir de los parámetros que ellos busquen, es decir, el criterio que ellos tengan a la hora de representar a alguien, pues verán si un jugador tiene mejor proyección que otro.
Claro, que puedes decir, vale, este tiene mucha proyección, vale para, quién sabe, puede llegar a ser un jugador de talla mundial y a lo mejor no. Y al final, pues, acaba, digamos, siendo un buen jugador sin más. Pero yo creo que una agencia, por lo que he dicho, por lo que he explicado, creo que los lleva mejor que un solo agente. Es decir, un agente que los lleva, que lo hace todo él solo. Porque al final un agente, pienso que no da abasto. Porque tiene que hacer coaching, o sea, es decir, tiene que estar mirando en todos los partidos de todos los jugadores que lleva, tratar con su entorno y demás. Pues entonces igual no da tan abasto como, como lo... Y o sea, no podría hacer llevarlo como lo lleva una agencia, en que cada departamento tiene su función y llevan a los jugadores digamos, de mejor forma. Sí. Miguel, ¿qué puedes aportar? Ya que representas a una agencia, no hace falta preguntarte si optas por una agencia o por una agencia. Quiero creer No, que... pues te equivocas, te equivocas. A ver, el problema en este caso, generalizar siempre es malo por una razón. Porque puedes tener un agente que tenga una cartera de jugadores determinada. Vamos a poner que hay dos agentes. Uno tiene una cartera, por ejemplo, de 10 jugadores y jugadoras, y otro tiene una cartera de 50 o de 100, que yo los he visto, ¿no? Hay algunos agentes independientes que tienen 150 jugadores. El problema para mí, primero, no está tanto en si es agencia o es agente. Está en la calidad del servicio que tú buscas y la capacidad que tienes de poder cuidar a cada representado, ¿sabes? En cada momento. Si yo tengo, por ejemplo, 10 representados, soy independiente, a lo mejor tengo más capacidad de poder estar atento a esos 10 representados que no una agencia, dependiendo del caso, que pueda tener 500 representados. El problema está en dos cosas. Primero, en qué conexiones tiene la gente independiente o qué conexiones tiene una agencia. A ver, como ha dicho nuestro compañero, lo más lógico es que una agencia lleve una gestión mejor. Es lo más lógico, pero no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque aquí no es barato o caro, o es bueno o es malo. Hay agencias que trabajan muy bien y hay agencias que no trabajan muy bien. Luego hay un problema en el mundo del fútbol, que queremos muchas veces, te lo digo porque me pasa habitualmente, los jugadores y jugadoras que representamos, entrenadores, a veces tienen expectativas muy elevadas en función de la consecución que quieren para su carrera deportiva, pero no son realistas con su nivel. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre se tiende a echar la culpa a la agencia o a la gente de que no se te pueda encontrar un equipo. Y no depende del volumen de trabajo que tenga la agencia, depende del nivel de ese jugador. Si yo tengo un superjugador, todo el mundo le va a querer. ¿Me explico? Es decir, al final, si tú tienes la mejor jugadora, nosotros, por ejemplo, representamos a Nina Dorín, a día de hoy puedo decir con la voz bien alta que es la mejor central de España, de la Liga Española, sin lugar a dudas, y la va a querer cualquier equipo. O sea, no es una cuestión de que esté en mi agencia, es cuestión de que es la mejor jugadora de la liga. Entonces, realmente el trabajo nosotros lo podemos buscar porque dan un nivel determinado, no porque seamos una agencia. Pero sí que es cierto que estoy con el compañero que con la lógica es que una agencia pueda dar un servicio más específico en cada departamento, porque a lo mejor una misma persona se dedica a scouting y y a un poco hablar con clubs. Luego la otra compañera se dedica a jurídico y a marketing. Luego tienes otro específico de marketing. O sea, es mucho más, si tienes gente competente trabajando, por lógica es mejor una agencia. Pero no en todos los casos, porque depende. Claro, como bien has dicho, depende de cada caso, sí. Y además en el tema lo que dije antes, la proyección de cada jugador, que dices, este jugador o esta jugadora puede ser, vamos, pinta para Balón de Oro, por ejemplo. Y al final acaba siendo, pues eso, una buena jugadora o un buen jugador sin más. Acaba siendo, pues, uno que sí juega en primera división, pero ya está, es decir, no da para más, no le verás en equipos top. Mm, Y, luego, en- y por supuesto os también, haré una pregunta. sí, por supuesto la calidad de cada agencia, eso, digamos, tanto de la agencia como de la gente, eso es algo también a tener en cuenta. Mm. Sí, Realmente siempre... A ver, que a hable ver, el Miguel, compañero perdón. que acaba de llegar. No.
le damos paso. No, voy a recordar a nuestro público que si alguien tiene una pregunta, que la ponga en la casita de preguntas, que la vamos a hacer a cualquiera de los tres que tenemos aquí. Menos a mí, no se nos puede hacer preguntas. Aquí soy el profe. Hola, Román. ¿Qué tal? Bueno, chicos, estamos aquí. Te estábamos esperando. Por fin llegas. No, hombre, vengo ahora de entrenar y es lógico. Te he dicho que acabo a las 10, entre que despides a los jugadores, no sé qué, ¿por qué no jugué la semana pasada? Te tiras ahí hasta las 10:30. No, he venido al negocio. Te estoy hablando aquí que estoy en el negocio, que tengo un negocio, ¿sabes? Y me he venido corriendo para participar y aportar un poquito mi granito de arena. No es lo que ha dicho Miguel. No, espera. Habré visto mucho. Espera. No te adelantes. Primero preséntate. Vale. Yo soy Román. Vale. Yo vine de Guinea Ecuatorial por el Villarreal. Tuve la suerte de poder entrenar con esos grandes jugadores, la época de Riquelme, Marco Sena, estaba Pellegrini, Javi Venta. Tenía 14 añitos. Y no puedo contar más porque mi carrera y mi situación ha sido compleja por el tema de representantes. Entonces, y ahora pues me dedico a eso, a entrenar a niños. Me gusta y llevo desde los 16 años. Ahora que voy a cumplir 30, pues llevo toda una vida con los chiquillos. Entreno un juvenil, un cadete y un amateur. Muy bien. Precisamente ese tema que has tocado, es uno de los temas que queremos tocar hoy. ¿Cómo sales de Guinea? ¿Sales a través de una cuenta personal donde alguien dice te envío a Europa a jugar al fútbol, o una agencia se pone en contacto contigo, o un agente? No, yo vengo de Guinea porque me trae una persona, no solo a mí. Estuvimos en un torneo aquí en Paterna, donde vinimos a participar 18 chavales. Tuvimos 2 semanas aquí y a raíz de ahí, pues me vieron varios equipos y como buen guineano que soy y tengo familia, pues tuve que volver a Guinea para despedir de mi familia y tal, y volver, ¿sabes? Volver a España para venir a ver, a probar la suerte. Bueno, creo que en este momento me había tocado, pero lo que pasa es que cuando yo vuelvo a Guinea, yo ya tenía un representante aquí, ¿sabes? Y me fui a Guinea, y cuando me mandaron la carta, los del Villarreal. De hecho, llegué de Madrid, Manises, y de Manises a Castellón. Yo no pisé lo que es la ciudad de Valencia. Yo me fui directo a Castellón, y ahí estuve. Muy bien. Muy bien. Ahora, sobre el tema que estábamos ¿prefieres estar representado por un agente o por una agencia? En tu caso. Yo actualmente por un familiar. A eso queríamos llegar. ¿Por qué? Porque tenemos a Albert, que dice que prefiere una agencia, que no significa que siempre tenga que hacer bien las cosas, pero si tuviera que elegir entre un agente y una agencia, preferiría una agencia. Y tenemos a Miguel, que también dice que prefiere una agencia porque está mucho más estructurada. Y tú dices ni agente ni agencia, prefieres a un familiar que te represente. ¿Por qué? Porque yo lo voy a decir claro. Gracias a Dios que está Miguel aquí, y la persona que representa, que es mi hermana, me conoce muy bien, que es Dorín. Nadie me conoce mejor que ella, ¿sabes? Y cuando hablamos siempre me dice lo mismo: Román, ¿por qué has dejado de jugar? ¿Por qué dejas de jugar? ¿Por qué dejas de jugar? A ver, Paul, es fácil, ¿vale? Cuando una persona, un representante, quiere el bien para ti, no pone el dinero por delante, ¿vale? Lo que esa persona ahora mismo, tal como más o menos... Román, nos cortan la primera hora. Lo sentimos. Pagar, poder pagar, nano, pagar.
Sí. Hola, Agustín. Sí, sí, les veo a todos. Vayamos esperando que se vaya uniendo esta gente. Bien. Ahí vamos. Hasta ahora nadie ha puesto una pregunta aquí. Me sorprende. Hola, Miguelito. Bien, para los que ya han estado siguiendo el directo hasta ahora, si alguien quiere hacer una pregunta en directo a nuestros tertulianos de esta noche, que envíe ahora una solicitud, le damos paso para que 2 minutos haga su pregunta y hacemos entrar a nuestros tertulianos para que vengan a responder a la pregunta que ha dejado esta persona. ¿Otra vez? ¿No se oye? ¿En serio? ¿No se oye, gente? A ver. Que alguien me diga algo. ¿Se oye o no se oye? ¿Se me escucha? Ah, bien, Miguel. Bien, bien. Bien, bien, Albert. Ya decía yo que este problema... A ver, si alguien quiere hacer una pregunta, que envíe la solicitud, ahora le damos paso, hace la pregunta, le sacamos y dejamos entrar a los tertulianos. Porque ya les tenemos aquí a los tres. Ya les tenemos aquí a los tres. Muy bien. Parece que nadie quiere venir a hacer una pregunta por ahora, así que vamos a dejar paso a nuestros tertulianos. Pero bueno, los encargas mientras se puede, cuando se puede. Muy bien, vamos a... Me han escrito amigos diciendo, joder, se ha caído en lo más interesante. Bueno, seguimos, ¿no? Dando guerra, venga. Sí, ¿por dónde íbamos? Casi Albert me manda a la tienda, ya estaba diciendo yo, si el primer micrófono funcionaba y ahora este tampoco funciona, ¿qué hago? ¿Me voy a la tienda a buscar uno nuevo o qué? Salomón, bueno, a ver, seguimos con lo que él decía, que yo no he dicho que prefiero una agencia, ¿eh? He dicho que la lógica es que una agencia sea mejor que un agente, pero yo no he dicho que prefiero una agencia, que conste. Matizado queda. Ya queda matizado. Bien, estábamos con Román, que decía que se representa por un familiar, ni por una agente ni por una agencia. ¿Por qué, hermano? Lo he dicho por la mala experiencia que viví con un representante, ¿sabes? Y es verdad que todo el mundo aspira a llegar lejos. Y Miguel obviamente que lo ha dicho, que tenemos que saber el nivel que tenemos para jugar. Depende de qué equipo, depende de qué categoría, porque un representante tampoco es un tipo que hace milagros, ¿sabes? Es una persona que a raíz de lo que tú haces es lo que te vende. No estar sentado sin sacrificio y piensas que un representante solo porque estás representado tienes que estar en el top de top. Yo viví una mala experiencia con 14 años, ¿sabes? Que es muy difícil. Tú vienes de un país como es África, llegas, te rodeas con esos grandes jugadores, estás bien tratado y lo único que quería esa persona, es decir, lo único que quería era, no sé si me equivoco, que tenemos aquí a una persona que trabaja de ello, de decir, con 14 años quería un contrato para mí.
Y el club, el Villarreal, le decía, a ver, vamos a ver, señor, ese chaval no sabemos de aquí a un año qué progresión va a tener. Yo te pongo aquí un pastizal encima de la mesa y en 2 meses el rendimiento, no, ese chaval no da para lo que hemos pagado. ¿Y tú sabes lo que hacía? Sacarme del Villarreal, llevarme al Levante. No le daban lo que le quería, sacarme del Levante, y así en todos los equipos. En todos los equipos. Es decir, si no beneficiaba a él, yo tampoco. Cuando le suplicaron de déjanos al chaval aquí crecer, aunque sea ya un par de añitos, 2. Cuando a ese niño le salgan ofertas por otros lados, tú ya vienes y ya no, ese chaval tengo ofertas en otros sitios, si no me dais esto, me lo llevo a otro sitio, que es lo más lógico. Pero no, hasta que arruinó mi carrera. ¿Y qué pasa? Que la vida da muchas vueltas. Cuando el Villarreal me llama la segunda vez para jugar en Liga Nacional, pero que querían un jugador para firmar ya, de Liga Nacional. Y como la cosa ha cambiado, antes venías y jugabas con el pasaporte y yo no tenía permiso de residencia. Y no podía jugar en Liga Nacional porque no tenía permiso de residencia. En la mejor liga que puedes jugar cuando eres un chaval, el Atlético de Madrid, el Zaragoza, el Villarreal, el Valencia, el Elche, lo mejor es cuando el Villarreal le suena a mi cara y nos comentan a la persona que tengo ahora como representante que ese chaval le han arruinado la vida, porque el representante que lo representaba quería 8.000 pavos de un chaval de 14 años. Un contrato de 8.000 pavos. Mensuales. ¿Puedo añadir algo a eso que estás diciendo? Si me permite. Sí. Mira, a ver, el primer problema que hay en este caso, en tu caso concreto, y que es más habitual de lo que nos gustaría, es que a la gente, independientemente que sean agentes o agencias o lo que sea, se nos olvida de que al final un chaval con 14 años es un niño, en muchos casos con cuerpo de hombre, pero es un niño. Eso es un matiz importante. Yo te puedo decir por experiencia propia, lo que siempre, una de las dudas que tienen las familias es que te preguntan, bueno, pero si firmamos con la agencia, ¿vamos a poder decidir dónde ir o no? Bueno, lo primero que hay que matizar es que la libertad de decisión de un menor siempre tiene que primar, pero ya no de un menor, incluso de un mayor. Es decir, cualquier persona que sea representada tiene que tener el poder de elegir libremente a qué equipo juega, en qué equipo juega. Y luego, hacer negocio con menores habla mucho del tipo de persona, independientemente que sea fútbol o sea lo que sea. O sea, al final no es un tema de fútbol, es un tema del tipo de persona que te toca. Es decir, el problema es que en el mundo fútbol, como en otros sitios, pues hay gente que es como muy tiburón a la hora de trabajar y con tal de llevarse el dinero, al final le importa poco la vida de los demás. Yo puedo decir por experiencia propia y además en privado ya lo hablaré contigo porque nos toca de cerca, porque represento a Dorín. Al final, para mí lo fundamental no es el dinero por una razón, porque si pensara en corto plazo, pues a lo mejor colocas un jugador, como dices tú, pides un dinero y te beneficia, pero a largo plazo al final eso te perjudica sin duda. Cualquier persona que quiera dedicarse al fútbol durante años te perjudica, por una razón, porque esto que te ha pasado a ti se corre la voz rápidamente. Y encima, lo malo es que de cara a tu carrera deportiva, si realmente tienes potencial, es negativo. Porque hay que dejar que te desarrolles en un club donde te quieren, y más en un club que puede ser como Villarreal, que es un club importante, donde tiene una cantera importante. Y eso que él hace, aunque él no lo vea en ese momento, es tirarse piedras a su tejado. Porque si yo como agente te cojo con 14 años y yo te cuido, y tú das el salto a categorías superiores, a largo plazo, yo como agente voy a ganar más seguro. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo correcto contigo y tú estás desarrollándote a nivel personal y a nivel profesional. De la otra manera, es cierto que a lo mejor es más cortoplacista, dice yo me pillo mi pasta y me pido. Pero que sepáis que no es la forma habitual, al menos no digo de otras agencias. Yo nunca voy a hablar ni bien ni mal de otras agencias. Hablo de cómo trabajamos nosotros. Rechazaré ofertas de dinero siempre y cuando la carrera del jugador sea beneficiada. Es decir,
Prefiero que no ganes dinero, pero que estés en un buen sitio. Yo te puedo decir personalmente que he renunciado a comisiones muchísimas veces por colocar mejor a un jugador o una jugadora. ¿Por qué? Porque al final el tiempo hace su trabajo, ¿sabes? Espere. Aquí uno de los jugadores de la selección nos dice buenas palabras, que está a favor, no sé si de lo que había dicho Román o de lo que estás diciendo ahora. Así que si José de Miranda nos lo puede aclarar ahí y nos lo pone. Así que continúa. Si quieres, Miguel. No, bueno, seguir vosotros pues dando vuestro punto de vista, no voy a acaparar yo. Creo que José te está a favor de lo que dices, Miguel. Sí, A sí, ver. es por Miguel, sí. Sí. Sí, Que no lo he podido leer, perdona. No, la verdad es que así es como deberían hacer todos los representantes. Yo, por ejemplo, estoy en una, que además no lo dije antes, que estoy en el departamento legal de una agencia, también de aquí de Madrid, una agencia de representación. Y claro, o sea, también miramos más el cuidado de los jugadores antes que lo que es buscar dinero. Es decir, que nos ofrecen X cantidad. Amigo, eso es lo que deberías haberme dicho antes, que también formas parte de una agencia de representación. Ahí se había olvidado, la verdad. Se había olvidado. Sí, yo creo que es lo que dice el compañero. O sea, siempre debe primar el cuidado de un jugador, y más a esa edad, porque aún se está formando, todavía está en proceso en fase de formación. Claro, y además hoy en día que cada vez más antes ya se está moviendo dinero por chavales más jóvenes. Lo estamos viendo con los clubes de élite. Es decir, fichajes que hace, por ejemplo, Manchester City o Arsenal en las canteras del Barça, Villarreal, etc., que incluso ya ponen cláusulas de restricción a los chavales, que dices, pero vamos a ver, ¿cómo vas a poner una cláusula de restricción a niños que todavía se están formando? O sea, aún no tienen la capacidad suficiente para competir a nivel profesional, como para soltar dinero por ello. Os hago un apunte en eso, os puedo hacer un apunte. A nivel legal no está permitido poner cláusulas económicas de ningún tipo con los menores. Hay un artículo de la FIFA que lo especifica, ¿vale? Lo que ocurre es que lo que hacen agencias potentes, que suele ser común, es ofrecer un dinero al padre o a la madre o a la familia, y de esa manera es como una inversión. ¿Qué significa? Que yo te doy un dinero y cuando empieces a ganar dinero me lo devuelves, de alguna manera así. ¿Vale? Es algo así parecido. Y luego hay un matiz importante. Siempre hay dos direcciones. El problema no es solamente de las agencias o los agentes, es bidireccional. ¿Qué significa? Igual que hay agentes malos, hay agentes buenos. Igual que hay jugadores buenos, hablando a nivel profesional, los hay malos también. ¿Qué significa? Yo puedo tener un jugador, cuidarle desde los 12 años, estar con él 4 o 5 años, delegando y trabajando súper bien con él, siendo súper honesto. Llega una agencia fuerte y te dice, que soy tal cual, te doy pago tanto, y tardan 0, en irse con esa agencia. Es decir, comprensible también, pero que la maldad no viene solamente dado por las agencias y los agentes. Es que muchas veces, yo también, por desgracia, me ha tocado vivir unas situaciones similares, no dramáticas, pero sí similares, en lo que tú estás trabajando en el momento que esa persona está en el barro, y cuando está arriba se va con los agentes. Y es más, os voy a decir, gente que se va, agencias que ofrecen una botas de fútbol a un chaval para convencerlo. No solamente estamos hablando de dinero en cantidad. A ver, Miguel, no sé si son tus auriculares o de algún otro, pero hace un ruido raro de fondo, no sé, Román, ¿son los tuyos o...? No, yo no tengo ni auriculares puestos. A ver, yo si quieres lo dejo, ¿no? Yo no tengo ni auriculares puestos. A ver, Miguel. Dime. Miguel, puedes salir y volver a entrar en 3 minutos. Sí. Damos paso a la primera persona que viene a hacer la primera pregunta. Nos iremos intercambiando entre los 3. ¿Quién sale a hacer preguntas? No recuerda, vuelve a enviarla. Entonces el problema no era de Miguel, ¿eh? No, parece que no. Es raro, pero vamos. El problema es de uno de los... El problema tiene que ser mío.
Sí, yo Debe ser. creo, ¿eh? Aquí es A ver, donde intenta, defensa central. intenta silenciarte y... ¿Te has silenciado? No sé, el problema era tuyo, Román. Hola, Agustín. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si está por la tarde o de día. Está de tarde o de día. Hola. Aquí, La madrugada. aquí en Madrid somos de Yo noche. estoy de mañana, estoy aquí a las 11 de día. Bueno, Muy bien, Perrones. Esta noche, como tenemos a los tertulianos aquí, lo que vamos a hacer con la gente que va entrando es, uno entra, expone su pregunta, se va y esa gente la responde, porque creemos que irá entrando gente a venir a hacer preguntas. Entonces, ¿cuál es la pregunta que traes para esto? Y para el que no está, porque también te está escuchando. justamente mi pregunta, bueno, en principio me llamo Agustín y estoy acá en Norteamérica. Digo Norteamérica porque vivo en Canadá y en Estados Unidos. Muy bien, mi pregunta la formulo o va dirigida al señor que acaba de salir. Por tanto, me hubiera gustado que el hermano Ramón o Román saliera para que se quedara, en fin, a criterio vuestro, según. Pero vamos, tengo dos preguntas. Y disculpen, oye, mi inocencia. Yo he sido masajista en un equipo, pero lo que el sistema de forma amateur. Quiero ser un poco más preciso, porque aquí hablamos del fútbol ecuatoriano y dejemos términos ambiguos y vayámonos a lo preciso, a lo conciso, tangible, que redunde en los intereses de los jugadores del fútbol guineano. Cuando yo explico diciendo, uno, quisiera que el señor que acaba de salir nos explicara, nos diera los detalles, las diferencias, porque hay cierta gente como a mí, entre la agencia, yo sé lo que es la agencia como ente y la persona física que llamamos agente. Yo estudié empresariales, sé lo que es agente y agencia, según en mi campo, pero en lo que es el deporte, fútbol, ¿cuál es la diferencia entre la agencia y el agente? Uno. Dos, la misma pregunta. Respecto a las ventajas, probabilidades de poder ganar un equipo, un jugador, ¿dónde hay más eficacidad? ¿Dónde hay mayor probabilidad? Para jugadores que vienen de categorías inferiores, de ligas desconocidas como las nuestras, de Guinea Ecuatorial, y categorías inferiores como puedan nuestros jugadores, ¿dónde hay mayor probabilidad para ganar un equipo a un jugador de bajo nivel? ¿Bajo la tutela de una agencia o de un agente? Eso para que él me lo responda. ¿Y por qué, como tercer aspecto, por qué nuestros jugadores guineanos no ganan a equipos serios? ¿Por qué no ganan? ¿Qué es lo que falta? ¿Y cuál sería su aporte? Por favor, que acabe. A esto vamos. Su aporte A esto vamos. para que él pueda ganar, para que ellos puedan ganar los equipos. Ahora, al parecer, mi pregunta, la última, sería para el hermano que está aquí, no sé cómo se llama. ¿Cuál? Tenemos a Román y tenemos a Albert. Román por arriba, Albert a su lado. De las lentes. ¿Cómo? Vale. Albert. Albert. Muy bien. Aquí, parece que estás en el sector judicial del deporte, ¿verdad? Sí, derecho deportivo, derecho del fútbol. Okay, legal, sistema legal. Ok, ahora, nosotros tuvimos un problema, por eso he dicho que voy a los aspectos tangibles. Se sabe que el mundo, el deporte de hoy ya no funciona por familiaridades o así, pues, verbalmente. Nuestra capitana, Ayomana, salió de Guinea, Liga Amateur. La Liga Profesional Sudafricana, la Liga de Fútbol Sudafricano, es profesional, no es amateur. Llega a Sudáfrica bajo la tutela de alguien, sale de Sudáfrica, se va a la Bundesliga bajo la tutela de alguien, y la Bundesliga femenina no es amateur. Sale de ahí, se va, y posteriormente se topa con la desgracia que cae en quiebra en Guinea, y la persona dice que ya no sabía nada de la jugadora, no sabe qué es lo que hizo, y dice que no ganó ni un centavo
en todos los lugares que hizo el recorrido la jugadora Ayomana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede jugar en una liga profesional sin ningún contrato? ¿Sí o sí? La pregunta Hombre, es suya, por favor. en el fútbol profesional, hasta donde yo sé, siempre tiene que haber un Agustín, contrato. Perdone, ¿Cómo? Agustín, te va a responder, Agustín, te va a responder Román, pero tienes que salir para que también vuelva Miguel a responderte, porque si empiezan a responderte contigo presente, no podremos pasar de ti a otra persona, porque acabará siendo el debate contigo. Por eso hemos dicho, cada uno entra, viene a hacer su... Puedes Sí, sí, sacarme. cada uno entra, viene a por hacer... Vale, vale. Tendrá No, lógica. te van a responder, te responden. ¿Ok? ¿Que me retire? Sí, sí. Sí, sí. Y puedes volver, ¿eh? Y no pasa nada si alguien quiere volver por segunda vez para hacer otra pregunta. Así. Bueno, mientras Bien, tanto vamos. voy contestando. Sí, ves, eres primero. ¿Alguien puede jugar en primera división sin un contrato? Creo que esta era su pregunta hacia ti, para ti. Sí, en el fútbol profesional, hasta donde yo sé, siempre tiene que haber un contrato. Es decir, no puedes jugar sin contrato. De hecho, o sea, hay en muchos países, por no decir, yo diría que en todo el mundo, o sea, hasta hay un salario mínimo al ser profesional. Aquí en España, por ejemplo, lo hay. Tanto en primera como en segunda división hay ese salario mínimo. Entonces, no tiene mucho sentido, incluso en la liga femenina, que ya es profesional, hay un salario mínimo. Entonces, no tiene sentido jugar en el fútbol profesional sin contrato. Y claro, y además que su agente que diga que no ha recibido que no ha recibido ni un centavo, eso no tiene mucho sentido. Es decir, o se lo habrá inventado o es que le habrán engañado, porque todo representante recibe por lo menos el 3% del salario del jugador. Pero también puede darse la situación de que cuando le quitó su agente de Guinea a Sudáfrica y la jugadora para salir ya de Sudáfrica a la Bundesliga cambiara de agente. Y el señor siga diciendo, creyendo que como le sacó de Guinea a Sudáfrica, tenía que seguir siendo por los siglos de los siglos su agente. Hombre, también está el contrato de representación. De eso también nos podrá contestar Miguel. Corrígeme si me equivoco. Los contratos los contratos de representación tienen un límite, es decir, normalmente suelen ser de hasta 2 años. Si cuando la jugadora se fue de Sudáfrica a Alemania a jugar en la Bundesliga, el contrato de representación se había acabado, entonces no tendría por qué ya seguir representando a esa jugadora. Habría firmado por otro representante o por otra agencia. El tema de los contratos, hago un pequeño apunte. Como dices tú, la FIFA solo permite de manera legal que se haga un contrato máximo de 2 años. Pero ocurre una cosa. Hay mucha gente independiente que ni siquiera tiene la licencia, ya para empezar. Y los Podemos contratos... empezar a hacer el sonido contigo, ¿eh? Creo que debería volver a usarlo. Debería volver a usarlo. El ruido debe ser de Román, yo creo. A ver, vamos a hacer una cosa. Sí. A ver, Román, silencia. Uy, no. Se ha silenciado de golpe. Sí, sí, sí. El ruido Bueno, era de él. que Era de él el ruido. Me habéis echado a mí, era de él. Sí, era él. Bueno, termino de puntualizar mientras vuelve Román. A lo que me refería, que hay agencias o falsos agentes, porque si no tienes licencia, al final no eres agente, obviamente, a nivel legal, que hacen contratos indefinidos incluso. ¿Qué significa? Que aunque sea ilegal, tú vas a una persona de un país X que no tiene conocimiento de derecho deportivo ni de nada, y yo le digo, dame un contrato, 5 años de contrato. Esa persona cree que está bajo un contrato y no incumple esas normas porque cree que ese contrato es legal y que tiene todo el poder del peso de la ley. Pero cualquier contrato que tenga una normativa incluida o una cláusula que vaya en contra de la normativa FIFA o de la federación correspondiente es nulo de pleno derecho, ¿vale? Nosotros, cuando firmamos un contrato, ahora ya se hace todo digital, pero siempre se ha hecho físico,
en 3 copias. Una que va para el futbolista, otro para la agencia y otro para el representante. O sea, la federación, perdón. Entonces, nosotros mandamos el contrato a la federación revisa que el contrato sea conforme a derecho, lo sella y lo registra. Y ese contrato se queda una copia a ellos y el resto lo devuelve, ¿vale? Lo que significa es que cuando trabajas con un agente federado que tiene un número asignado de intermediario, tienes la garantía de que él tiene que mandar obligatoriamente ese contrato a sellar para que tú sepas que está cumpliendo esa normativa. Y evidentemente, como has dicho tú, tiene un máximo de duración de 2 años. Perdona por el apunte. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta que creo que va dirigido a los dos, ya que los dos forman parte de una agencia. Nos pregunta Yusi, ¿a qué edad creéis que es idónea para llevar a un jugador a una agencia? Albert. Hombre, yo creo que desde joven, creo que cuanto más joven, pues mejor. Si el chaval quiere realmente dedicarse al fútbol, pues que le lleva a la agencia lo mejor posible, le cuida y demás, habla con su entorno y, vamos, yo creo que cuanto más joven, mejor. Así se va formando, se le enseña, porque además ya no solo como bien se sabrá Miguel, un representante no solamente lo que hace es tratar operaciones, transacciones por los fichajes de sus clientes, sino además es su psicólogo, es su consejero, o sea, su todo. Entonces, si desde bien pequeños, desde niños, ya les va llevando así, les trata y demás, yo creo que cuanto más joven, mejor. Nosotros llevamos jugadores desde los 10 años, para que lo sepáis. ¿Y cuál es nuestra labor como agencia con chicos menores? Lo primero, como dices tú, apoyarles a nivel emocional, a nivel de toma de decisiones y darles consejos. Nosotros les exigimos como único requisito que aprueben todo. Es decir, cuando nos sentamos con ellos en la reunión para firmar un contrato de representación, se les dice, a ver, vamos a trabajar para ti, vas a tener un equipo de personas que va a darte un apoyo, pero el compromiso que tú tienes que tener es estudiar. Es lo único que tienes que hacer, estudiar y jugar a fútbol. Y el resto ya lo hacemos nosotros. Entonces, el problema ahí está luego en la gestión que haga cada agencia, pero yo estoy de acuerdo contigo. ¿Coger un chico con 10 años es ético? Por supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros somos educadores también de ellos. Es decir, si un chico que tiene 10 años y juega al fútbol cae en unas buenas manos que le cuidan y que ayuda a los padres a gestionar la toma de decisiones, a qué clubs ir, qué camino seguir, yo creo que cuando antes mejor. Muy bien. Volvemos a este tema, porque es el que más tiempo nos va a quitar. Quiero que aclaremos una pequeña duda que hemos tenido aquí. Albert, la selección femenina de Guinea Ecuatorial tuvo muchas jugadoras nacionalizadas desde el 2007 por ahí. Muchas jugadoras que se nacionalizaron. Y resulta que de repente, a partir de 2015 por ahí, dicen que han sido sancionados y que estas jugadoras ya no pueden continuar jugando con la selección. ¿Tú qué entiendes sobre eso? ¿Es posible que un jugador que ya se ha nacionalizado, ya ha jugado con la selección, le acaben apartando para no seguir jugando con esa selección? ¿Y por qué? Como una jugadora cuando ya se ha nacionalizado, si no ha jugado con otra selección en partido oficial, puede jugar con esa. Es decir, en el caso de las jugadoras con las chicas de la selección de Guinea nacionalizadas, no han jugado partido oficial con otro país, perfectamente podrían jugar con Guinea. Ahora, ya no las han suspendido, ya no pueden seguir con la selección, pues ahora tiene que haber una serie de irregularidades. Es que ese es el caso, pero ¿qué irregularidad podría haber con jugadores que incluso ya han jugado una Copa de África, un Mundial, otra Copa de África, y que de repente digan hay irregularidades para que no siga representando al país? Pero, por ejemplo, tengan pasaportes falsos. Por ejemplo, que tengan pasaportes falsos. Es decir, que le dan simple papel, que tiene nacionalidad, Guinea Ecuatorial o ecuatoguineana, ya está. Es decir, simplemente ese sería uno que tuviesen, o al menos el más claro, el que más así se me ocurre a bote pronto, que tengan pasaportes falsos. Porque es lícito que si no ha jugado con otra selección en partido oficial,
siendo de otro país, puedes jugar con la selección que quieras, siempre y cuando no hayas jugado partido oficial con ninguna. Es que ninguna de ellas había jugado partido oficial con ninguna otra selección que no sea la nuestra. Por eso nos dejó un poco así, no entendíamos cómo es posible que de repente, bueno, es lo que nos contó la federación. No sabemos si es lo que pasó. La federación nos contó que ya no se podía seguir contando con esas jugadoras porque habían sido sancionados por la CAF. Y es lo que no entendíamos y es lo que seguimos sin entender. Y algunas llevaban incluso 10 años representando al país. Y de repente dicen que no pueden seguir representando al país. Lo dicho, debería ser una serie de irregularidades que habrán visto y que, claro, la FIFA pues tendrá sus cosas, pero en eso sí que no suele pasarlo por alto. Muy bien. Esta pregunta también va para Román, para los tres. ¿Qué requisitos creéis que debería reunir un jugador para salir de Guinea y jugar aquí y que no sea un problema? Porque, Román, viviste esta situación y ustedes lleváis agencias. ¿Qué requisitos creéis que tiene que reunir? Vamos a empezar por lo más reciente. Albert. Bueno, para fichar por un club de fuera, si eres mayor de edad, no debería haber ningún problema. Pero si eres menor de edad, en principio no puedes salir del país. Si eres menor de edad. Ahora bien, hay una serie de excepciones que se establecen en el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores de la FIFA, concretamente en su artículo 19. Hay una serie de excepciones en las que los menores pueden ir a otro país y fichar por otro jugador. Es decir, que se les asegure que estén en un colegio, un instituto, que estén en una casa con, digamos, con los estándares mínimos para decir que estén bien, que estén cómodos los jugadores, a la convivencia y demás, que tengan a un tutor, normalmente suele ser el representante del tutor, que por razones humanitarias tengan que salir del país, que esto fue modificado, si mal no recuerdo, el año pasado por el tema de los refugiados de Siria. Y bueno, así principalmente son varios de los requisitos de las excepciones por las cuales los menores pueden fichar por otro club, por un club extranjero. Si es mayor de edad, no habría ningún problema. Simplemente con que se realice el fichaje, se lleve el certificado de transferencia, lo que se llama el transfer, de una federación a otra y eso vaya al sistema de transferencias de la FIFA. Y que tengan constancia de que se ha realizado un fichaje. Román, en tu caso, ¿cómo fue? Lo mío es que en verdad yo no jugué en ningún equipo de Guinea. Yo estaba en un centro de formación. Yo no jugué en ningún equipo de Guinea. Es decir, salí, aparte, yo tenía un seguimiento. Yo no vine en plan a la aventura, ¿sabes? Yo ya tenía varios equipos, algunos representantes que ya a diario me llamaban por teléfono y me preguntaban y me decían, Román, ¿estás entrenando? Román, ¿estás comiendo bien? Román, no comas esto. Román, come esto. Román, trabaja así, ¿sabes? Es decir, yo ya tenía un seguimiento. No es pensar que como yo juego en primera división en Guinea, me vengo a España, me juego en primera división. Es complicado, es complicado. Entonces, si tú no juegas a fútbol base, es muy difícil. Es muy difícil. Porque yo me acuerdo cuando yo llegué en el Villarreal, era un caos. Es decir, tenía que adaptarme a otra forma de jugar a la que yo no estaba acostumbrado a jugar, ¿sabes? Y lo ves. Fútbol base en Guinea, ¿dónde está? ¿Dónde está? No hay fútbol base. Es decir, no hay una liga que se juegue de tal fecha a tal fecha. No hay. Entonces, es muy difícil que estos jugadores vengan a España y que jueguen en un equipo, por ejemplo, de preferente.
aunque juegues en primera división en Guinea. Vamos a ser realistas, es muy compleja la situación. Pero, hombre, si me sacas a un chaval de 5 años, juega aquí, querubines, benjamines, prebenjamines, alevines, cadete, juvenil, ese niño es como si ha nacido aquí, ese niño está adaptado al fútbol español, que es lo más difícil que hay en el mundo, para mí, el fútbol español es lo mejor y la más difícil. Entonces yo ya tuve la pequeña suerte que mi padre me pudo llevar a Calle Sport, que Calle Sport en Camerún, esa gente viven por y para el fútbol, ¿sabes? Viven de ello, pero en Guinea no. Hoy entrenas, mañana no, hoy come, mañana no. Entonces es compleja la situación. Bien. Miguel, en tu situación, ¿habéis tenido que sacar a un jugador fuera de la Unión Europea alguna vez? Bueno, hemos traído jugadores de fuera y el problema que hay generalmente, que contactan con nosotros, te puedo decir, a diario y semanalmente a lo mejor nos llegan como 10, 15 solicitudes para traer jugadores de fuera. Hay dos hándicaps. El primer hándicap es que normalmente cuando alguien está buscando un equipo en España porque no tiene equipo o porque está en un país donde no tiene medios. ¿Qué ocurre? ¿Cómo te traes a un chico que no tiene medios a un país donde no tiene dónde vivir, donde no tiene dónde quedarse, etcétera? Pasa incluso con la gente de aquí, con la gente del país. Es decir, hay jugadores que viven fuera de Madrid o fuera de Barcelona, de los núcleos, y no tienen medios para vivir en Madrid. Entonces, ¿cómo te traes un chaval que siendo español no tiene medios para vivir donde tú quieres traerle? Ese es el primer hándicap. Entonces, el problema ya no está en la legalidad o no de la documentación, que ya es un hándicap muy grande, sino está en los medios. ¿Cuándo un club pone una casa a un jugador? Cuando el nivel de ese jugador es estelar, normalmente. Si no, es casi imposible que un club te traiga a un jugador de fuera. ¿Por qué? Por la dificultad que tiene a nivel de documentación, porque luego en muchos países, como bien sabéis, como el vuestro, a veces tienen un pasaporte que no hace referencia a la edad real del jugador. Hay muchas cosas que ocurren que dificultan muchísimo traer jugadores de fuera. Yo te digo que semanalmente tenemos 10 o 15 solicitudes de jugadores de todo el mundo, de Argentina, de Brasil, de Guinea, de Camerún, de un montón de sitios. Os puedo enseñar mails, vídeos, fotos, o sea, me llegan a diario y es imposible. Porque si es difícil buscar equipo ya en España, porque hay en Madrid creo que son 70.000 inscritos con licencia, imagínate lo difícil que es jugar en España viniendo de, como dice Román, de otra liga. Es complicadísimo. Déjame puntuarte una cosa que me pasó en el Villarreal, Miguel. El día que venían los médicos a hacer la prueba del hueso, la mitad del equipo se iban. La mitad. Es decir, ves a un tiarrón camerunés así, tío, todo grande o fuerte, pero cuando se enteraban que viene el doctor o la doctora a hacer la prueba de hueso para saber la edad exacta, se esfumaban todos. Claro. Es que ese es otro problema. Y ahí lo de los pasaportes falsos de lo que estaba hablando Albert. Claro, ahí está. Nosotros en nuestra agencia, bueno, no tenemos menores, no tenemos porque llevamos a chavales de entre 18 y 20, 21 años y además todos son nacidos en España. Son hijos de extranjeros, pero todos, prácticamente todos han nacido aquí en España. Sí. Una pregunta. ¿Quién elige a quién? ¿El jugador o la agencia? ¿O el agente? Empezamos con Miguel. ¿Cómo que quién elige a quién? ¿Te refieres? ¿El agente elige al jugador o el jugador elige a la agencia? Sí. Depende. Para hacer... A ver, para representar hay dos formas. Nosotros hay gente que representamos que nos llaman porque se han enterado a través de un tercero de cómo trabajamos y les están interesados en trabajar con nosotros. Y luego hay otra opción que está. Nosotros yo veo entre cada fin de semana de 3 a 5 partidos. ¿Qué ocurre? Cuando voy a lo mejor a ver un partido, veo 2 o 3 chicos que me interesan y si vemos que alguno que encaja dentro de un perfil con el que podemos trabajar, se contacta con él, con los padres, dependiendo un poco de la edad o del perfil del jugador.
y ahí ya se empezó una comunicación, digamos, queda en hacer una reunión inicial para hacer una presentación sobre nuestros servicios y cómo trabajamos, y luego ya ellos deciden si están interesados o no. Pero vamos, normalmente cuando vamos a buscar un chaval tiene 6 agencias detrás. O sea, hay 6 agencias que están intentando firmar a ese jugador. Suele pasar. Sí, normalmente Muy suele bien. ser así un poco, que las agencias van rastreando a los jugadores, van buscando y oye, Y al final coincidimos muchas veces en quién es el jugador. Bueno, eso suele coincidir, claro. Sí, Muy sí, bien. Dejadme recordar a nuestro público que aquí tenemos nuestro PayPal para los que quieren apoyar a nuestro trabajo, ¿no? Todo aquel que quiera apoyar nuestro trabajo. Incluso los que están aquí, los tertulianos, son bienvenidos. Guineano tenía que ser. Bueno. Solo por evitar, chicos. Por evitar. aprovechando la Ahora, ocasión. sí, ya que les tengo aquí. Oye, una pregunta, de Pau, una pregunta, perdona. El chico que estaba preguntándome antes, que estaba como cabreado conmigo, parecía que estaba cabreado conmigo, que no. Hablaba que parecía, digo, ¿qué le he hecho yo? No recuerdo bien las 2 preguntas. Luego, si quiere me las recuerdas y las respondemos. Quería que le dijeras qué diferencia había entre un agente y una agencia, que era la primera pregunta que te he hecho al iniciar el directo. Bueno, a ver, esa la respondimos ya, ¿no? El compañero Alberto y yo. Creo que al final, yo insisto y sigo insistiendo en que no hay que sea mejor una agencia o un agente. Lo que pasa es que lo normal es que una agencia te dé un trabajo más completo y más integral. Porque al final una agencia es multidisciplinar. Entonces, en ese sentido, por lógica, si trabajan 5 personas en lugar de una, pues la posibilidad de poder trabajar en diferentes ámbitos es mucho mejor. Sí. Bien, ahora, adentrándonos ya a lo que queríamos llegar con todo este debate, es la selección de Guinea Ecuatorial. Vemos durante años que siempre tenemos jugadores de la red, de segunda red, de tercera red. Pero el caso aquí está en que muchos de nuestros jugadores empiezan en buenas canteras. Véase Atlético Madrid, Real Madrid, Sevilla, Betis. Incluso muchos llegan a empezar a ir convocados con el primer equipo. Y otros han llegado hasta debutar. Pero es como que de repente suele empezar una cuesta hacia abajo, poco a poco empiezan, ya no a primera división donde todos esperábamos que al menos llegara o que debutara, sino que segunda, primera red, tercera red, como que retroceden. El problema aquí, la pregunta aquí es, ¿esto es por los jugadores o que están siendo mal representados? Porque también vemos en primera división que hay jugadores que sí te preguntan, ¿pero este no juega al fútbol, pero siempre está de un equipo a otro en primera división, pero ¿qué fútbol juega? Por ejemplo, diciendo nombres que no es bueno, estaba hablando con él y me decía, no se sabe qué fútbol juega Choupo-Moting, pero Choupo-Moting está, que si Bayern, no, ahora Bayern no, Paris Saint-Germain, o sea, hay jugadores que tú te preguntas, no ves el fútbol que hacen, pero va de equipo a equipo, en grandes ligas. En este caso, no estoy hablando de que queremos ver a los nuestros en Real Madrid, en el Bayern o en el Chelsea, no, estamos hablando de por qué les cuesta que estén en un Osasuna, en un West Ham en primera división o en un Real Valladolid en primera división. ¿Creéis que a la hora de elegir por los equipos, sus agentes les conducen a eso o que ellos mismos acaban eligiendo no esperar poder llegar a primera división? Porque muchos suelen incluso acabar saliendo de España para ir a probar fuera y de ahí no suelen volver muchos y los que vuelven no suelen volver a buen nivel. Repito, la pregunta es, ¿creéis que es por los jugadores, por las agencias o por el dinero? Vamos a empezar con Román. Vale, a ver, ¿sabes cuál es el problema? Que el representante vende lo que tú le das, ¿sabes? Es decir, si tú tienes nivel y corre la voz, el representante gana. Tú te imaginas la agencia de Miguel ahora,
hay un jugador que representan y hay otros equipos que no paran. Necesitamos este jugador, no sé qué, no sé cuánto están ahí. Es porque ese jugador está dando el nivel para estar más. Y yo no es por nada, no porque sean mis paisanos, pero yo creo que el guineano está acostumbrado a ser ambulante. Y yo los digo a los niños que tengo aquí, que tienen 18 años, digo, chavales, un jugador ambulante que hoy la lías en un club, te dan la baja, vas a otro y la lías, y luego cuando te hacen el informe, ¿sabes lo que ha hecho este jugador aquí? Cuando tú vienes a mi equipo, yo no te voy a coger en mi equipo. Cuando un jugador se deja asesorar bien, yo te prometo que este jugador llega. Llega, no, la culpa aquí no es que sea solo por los representantes, ¿sabes? Es el nivel. Cuando tú ves a estos jugadores, cuando tú ven a nuestros jugadores, tú les ves con nivel, como tú bien dices, estar en un Atlético de Madrid, por ejemplo, en un Valencia, por ejemplo. No me refiero a un Valencia o un Atlético de Madrid, pero me refiero a casos como, por ejemplo, le ves a José C. Miranda en el Getafe, llega a debutar en primera división y muestra buen nivel. De repente, no le cita ni un equipo ni siquiera de la liga francesa aquí en primera división. Acaba volviendo ahora segunda división de Grecia. No sabemos si saldrá de ahí. Otros empiezan como Rubén de Lima, era una promesa en la cancha del Real Madrid. De repente, ¡pum!, empieza a irse a equipos, no sé, por eso estoy preguntando. Si es por una vez que uno tiene 20 años, ya no quiere aguantar y prefiere ir donde más minutos va a tener o donde su agente cree que más dinero pueden ganar los dos. Eso es lo que intentamos entender. Albert. Hombre, yo creo que hay una serie de factores, ya no solo, y yo creo que es un poco más el jugador que la gente, porque claro, la gente, como bien ha dicho Román, vende lo que tiene, lo vende lo mejor que puede. Pero claro, al final, quien juega es el jugador, o sea, al final depende del jugador. Es decir, si tienes buenos hábitos, eres profesional, y además si tienes calidad suficiente para llegar lejos, pues estar en cualquier equipo top de Europa. Pero claro, sí, es que al final, cuando sí que hay, como bien dices, hay muchos jugadores que han estado en canteras de equipos grandes, de Madrid, Atleti, etc, etc, que claro, luego al final, después, pues, igual a lo mejor ahí es cuando se ve si ese jugador vale para estar en un equipo o no. Por ejemplo, si, imagínate, yo qué sé, el caso de Javi Balboa, cuando en su día estuvo en el Madrid, que incluso llegó a debutar en Champions, incluso marcó y todo, que por cierto vi ese partido. Después del Madrid va al Racing, luego al Benfica, después creo que se fue a Arabia, a un equipo árabe. Toril de Praia antes que a un equipo de Sí, también. Al final es el nivel que uno tiene, o sea, no todos van a, por supuesto, jugadores hay muchísimos y muchos buenísimos y claro, no todos van a llegar lejos, quizá por mala suerte o por H o por B al final pues no llegan, pero también está el hecho de que a ver, al final tu nivel es el que es. No digo que sean malos, ¿vale? Es decir, puedes ser muy bueno, pero si no te centras, pues al final, como dije antes, acabarás siendo pues uno que sí, es bueno, es jugador bueno, pero ya está. Sin más, va a acaba en uno en un primera solamente de Francia, en el Lorient, o acaba en el Eintracht de Frankfurt, o en la Ponferradina, o incluso en un equipo menor. O sea, al final es que ya no se trata aquí creo que es más el jugador que la gente, porque la gente hace el trabajo que puede, y no lo digo porque esté en una agencia, ¿vale? Pero es que al final, al final el futbolista yo creo que es quien debe poner de su parte. Parece que el juego me ha salido mal. Debería traer a más jugadores, porque aquí Román va en desventaja y no quiere competir contra los dos. Porque... Bueno, espera, que yo no he hablado. Espera, Claro, que yo no he hablado. A ver qué nos dice. Vamos a ver, Miguel, ¿cuál es tu aportación en ese sentido?
Bueno, mi aportación, primero deciros que en la Liga de Primera División hay unos 440 jugadores aproximadamente inscritos en Primera División. O sea, que decir, las cifras en cuanto a demanda-oferta son abrumadoras. ¿Qué significa? Que ser jugador de Primera División de juego no tiene nada, que para estar ahí tienes que ser lo mejor de la mejor liga del mundo, de una de las mejores ligas del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Cada paso que da un jugador en falso, la probabilidad de que haya una catástrofe en su carrera es muy alta. ¿Qué suele ocurrir en una carrera de un jugador? Bueno, pues tengo una oferta en España, me pagan 30.000 al año, y tengo una oferta en Rusia y me pagan 300.000. Ahora, ¿dónde elegís ir? Decidme vosotros, ¿dónde elegís? Lo normal es que un chaval con 20 años pues quiera ganar 300.000, comprarse un Porsche, etcétera, etcétera, etcétera. Esa decisión que ese jugador toma de irse a otra liga que no es la española, automáticamente te saca de la rueda de la liga española. ¿Qué significa? Que cuando tú quieres volver a la liga española, no hay manera de colocarte en ningún club. Imposible. Entonces, ahí está la clave. Que esa decisión no tiene por qué ser solo del jugador negativamente, o sea, puede ser culpable la gente perfectamente. Si yo miro la pena, yo digo, me callo la ofertita o le digo que se vaya mejor a ganar 300.000, que es más fácil, le convenzo fácil porque va a ganar 10 veces más y yo me lo llevo. Entonces, ahí hay un problema o una disfunción entre, primero, que la gente no le aconseja bien o que la aconseja bien y decide irse a ganar 300.000. Entonces, ese es un factor fundamental. Luego, lo que hemos hablado antes, calidad, expectativas y realidad. Muchas veces los jugadores no son capaces de asumir su rol de ser suplentes y se van a otro equipo peor pensando que esa es mejor alternativa porque jugar más le va a dar estar más arriba. Y es un error. Yo tengo un caso muy reciente de un jugador que se fue de una cantera muy importante, no voy a dar datos porque no puedo, se fue porque le querían ceder. Entonces, dejó de estar en una cantera muy importante porque, bueno, se pensaba que era mejor opción irse a otro equipo, no sé si tutelado por su agente, lo desconozco, y eso pues ha significado salir de esa rueda tan difícil, que luego es muy difícil volver. Entonces, el hándicap que tiene un jugador siempre es la decisión que toma, y creo que no siempre es culpa del jugador, puede haber culpa perfectamente de las dos partes. Entonces, la pregunta aquí sobre lo que estamos desarrollando es, cuando alguien ve que no tiene posibilidades, o sea, posibilidades reales para ser titular en primera división de la Liga Española, y llega una oferta, como agente que soy, ¿qué hacéis? ¿Le aconsejáis que espere 3 años, 4 años en España o en Europa, o sea, en las 5 o 6 mejores ligas, para que pueda llegar a ser gran futbolista? O le dice, chico, aquí hay 300.000 como decía Miguel, si te vas a Oman, si te vas a jugar en Liga de Primera División a Oman, vas a vivir bien. ¿Qué hacéis? ¿Le aconsejáis? Claro, O pero es que es muy complicado. A ver, o sea, yo te prometo que siempre voy a aconsejar, aunque te quedes. Si tú estás en el Real Madrid, en un filial, por ejemplo, o en un Atlético Madrid, y viene una oferta de Rusia de 300.000, yo te voy a decir, ni se te ocurra irte a Rusia, ni por 300.000. Yo. Y eso te lo puedo prometer. Ahora bien, el problema es que frenar eso es muy difícil. Dile tú a un tío que le estás diciendo que no gane 300 o 500.000 euros al año. Es que es muy difícil. Porque tú le puedes aconsejar, pero los mismos padres de ese chaval van a decir, tú estás loco. ¿Me entiendes? ¿Cómo no voy a rechazar una oferta de $500.000, por ejemplo? Entonces, el problema es, ¿tú quieres ser jugador de fútbol o ganar dinero? Es que son dos cosas diferentes, aunque vayan de la mano. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está la clave. Yo siempre voy a mirar por la carrera deportiva. Aunque me equivoque, prefiero equivocarme ganando menos, pero mirando por esa carrera. Ahora bien, la varita de saber lo que va a pasar no lo sabe nadie, nunca. En el fútbol no hay nada que se pueda predecir porque es imposible. Aunque tengas un jugadorazo, porque ese chaval o esa chica se le rompe una rodilla y ya la cosa ha cambiado. O sea, es decir, tú puedes elegir un buen camino y que el destino te lleve a otro diferente, ¿sabes? Pero normalmente suele ser porque la gente no tiene claro a lo que se está dedicando. Ese es el tema. Yo estoy con el compañero. O sea, prefiero
sea, voy a mirar más por su carrera deportiva que por su bolsillo o el mío. Es decir, es que esa es la pregunta clave. ¿Qué quieres ser? ¿Jugador de fútbol o simplemente quieres recaudar dinero? Porque claro, hoy en día sabemos viendo cómo está el mundo del fútbol, que ya se mira más el dinero que por el fútbol, muchos jugadores prefieren ganar dinero antes que estar en un equipo top. Y ha habido muchos casos así. Ha habido muchos casos así. Uno que se me viene a la mente del brasileño Oscar, el que estuvo en el Chelsea, de repente le vino una oferta de China, o sea, ni se lo pensó dos veces. Cogió, hizo las maletas y se fue a China. Porque ahí gana más dinero. Es decir, estás en un equipo top, estás en una de las mejores ligas del mundo y prefieres irte a China solo porque te dan más dinero. Es que ahí es cuando te dicen, ¿qué prefieres? ¿O títulos y reconocimiento deportivo o dinero? Ese es el tema. A ver. Alguien nos pregunta aquí, ¿por qué las agencias y los representantes de los jugadores ecuatorianos mayormente solo les importa el fútbol español? ¿Creéis que es así? ¿O porque los chavales han nacido aquí y en muchas ocasiones prefieren quedarse aquí? La pregunta la puedes repetir. No la he escuchado bien. ¿Por qué los representantes y las agencias de representación de muchos de nuestros jugadores prefieren que ellos estén aquí en España, incluso a veces sin importar la categoría? Hombre, de Paul, yo creo que, a ver, es por el seguimiento. Y es que un representante no te va a fichar porque le mandes 2 vídeos. Un representante ninguno te va a fichar porque te vea fuerte con abdominales, con no sé qué, con un tren inferior o un tren superior. No, el representante necesita verte en un terreno de juego. Necesita verte y evaluar. ¿Este jugador merece la pena o no? ¿Cómo un representante prefiere traer un jugador que está por ejemplo, decirlo de alguna manera, en la India, teniendo a jugadores que puede viajar a Madrid, a Badajoz y ver a esos jugadores en persona y ver el entorno, hablar con el entorno, hablar con los entrenadores y tener un informe de ese niño? Es lo más lógico, no es por nada, yo creo que es lo más lógico. Que yo pueda decirte, ¿puedes venir a verme jugar? Si tú le llamas a Miguel ahora, ven a verme a jugar a Guinea, ¿tú sabes lo que le resulta ir a Guinea? Te va a preguntar, ¿dónde se emite tu liga? ¿Cuándo jugáis? Es imposible, creo yo, es imposible. A ver, Albert. Bueno, yo diría que bueno, tienen más, o sea, los mueven aquí en España, digo yo, porque tienen más referencia. Es decir, al estar aquí, sentados aquí, pues digo yo que, aparte de como dice el compañero, les ven, le tienen más cerca y vamos a verle jugar y demás. Entonces ahí ya pues normalmente se le manda un equipo español. Yo pienso que por tener más referencia en España que fuera, que en Francia o Italia o Inglaterra. Bueno, y también hay que tener en cuenta que a la hora de mover un jugador, las conexiones que uno tiene a nivel de fútbol, una agencia, un agente, cada agencia tiene unas conexiones diferentes y unos acuerdos con unos clubes distintos. Y como es lógico, yo tendré muchas más conexiones en España que si me voy a Francia o que si me voy a Ecuador. Entonces, esas conexiones o esos puentes que tenemos las agencias con algunos clubes, primero no lo tienes en toda España. Nos cortan. Vaya. Venga, pues venimos otra vez, venga, va. Es culpa de Instagram, ¿eh? Yo vengo, pero me despido, porque me tengo que ir, señores. No tengo mucho tiempo libre. Venga, le damos un poco de caña, venga. Aparte.